viernes, ya comenzó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con Fritz Glockner acerca de la guerrilla en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Leo Zuckerman. don Julio Patán. ¿Cómo estás? Usted? Bueno, pues hoy nos acompaña Fritz Glockner. Él es escritor e historiador, quien ha publicado recientemente el libro Los años heridos, la historia de la guerrilla en México 1968-1985, en el que hace un recorrido histórico a través del movimiento social que ha habido en nuestro país, específicamente durante este periodo. En su ensayo, Glockner detalla la evolución de la guerrilla a partir del movimiento del 68 y el papel que han tenido algunas instituciones, medios de comunicación y personajes políticos a lo largo de estos años. Me da mucho gusto recibir a Fritz Glockner. Fritz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, muy buenas noches. Vienes, al contrario, un gusto. Querido Qué Julio. bueno verte. escribió tanto que así terminó con esa mano. Sí, Imagínate. es como mano de tenista esta de... Y es la izquierda, ¿eh? Sí. Ah, porque este puño sí se ve. Sí. Ya terminó el programa, vámonos. Lo bordó. Es bordé, que es diferente. Oye, Aunque conste que traigo un aparatito sí, que es como un rayo láser Sí. para desaparecer a ciertos individuos. a los neoliberales. Por fin. Dije a ciertos individuos. No propuse. Oye, este libro, a ver, cuéntanos. Este libro es de una serie, ¿no? Que tienes. Bueno, más que una serie, Sí. digamos que es la obsesión. Sí. En términos genéricos, desde hace 3 décadas, no estamos hablando de que sea un improvisado, ni mucho menos, Sí. de investigar un tema que se había negado insistentemente sobre la historia, que siempre he dicho de guerra de baja intensidad en nuestro país. Sí, sí, sí. Y no lo reduzco. No usas a guerra sucia el No tema. uso guerra Sí. sucia, que es el término Sí. a partir de los 80s que los periodistas argentinos acuñan, Claro. porque para mi gusto, en el caso mexicano, hubo mucho más variantes que englobaban el control, no solamente de la represión, sino de la información, Ok. de la memoria histórica Sí. y la negación obvia de los hechos, ¿no? Guerra de baja intensidad. Ok. Y es el término académico correcto porque incluso en el manual con el cual estudiaban los militares y los policías latinoamericanos, incluyendo los mexicanos, en la Escuela de las Américas en Panamá, ahí se habla de guerra de baja intensidad, publicado en 1964. Porque hay muchos teóricos que me dicen que la guerra de baja intensidad se inaugura en el 82, ¿no? Con Reagan. Con Reagan, sí. Y siempre he dicho, a ver, espérenme, en el 64 el propio manualito, el manual, el texto de cómo torturar, ¿no? Que hablaba de contrainsurgencia y... ¿Lo viste guerra. tú? Tengo la copia, está en el Archivo General de la Nación, Ah, ok. en inglés y en español, para Sí. quien quiera cotejar ambos idiomas. Sí, No, sí. no, te lo digo porque va a ser interesante, ¿no? Sí, claro. No, bueno, son 3 décadas, queridos, de estar hurgando en archivos, bibliografía, Sí. entrevistas, ¿no? O sea, no es venir a hablar de un tema que de pronto se pudo haber puesto de moda a partir No. del 1 de enero del 94, Sí. ¿no? ZLN. Sí. Y en ese sentido he transitado desde la literatura, porque maravillosamente y curiosamente la literatura es el primer género narrativo que rompe el bloque de contención en Sí, contra claro. de la memoria, ¿no? Sí. Se me ocurre evidentemente Salvador Castañeda con su Sí, novela como ¿Por qué gran no lo novela, dijiste ¿eh? todo? Sí. Un novelón, sí. Premio en el Montemayor, 81, Carlos 92, la maravillosa novela Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Sí. Por mi parte, publico 20 de cobre, ¿no? Que es mi primera novela, es mi primera erupción, que es la narrativa de cómo, qué le sucede a una familia cuando el pilar de la familia, en este caso mi padre, opta por, en lugar de irse a comprar cigarros o irse con otra chica, se fue de enamorado, pero con la llamada utopía. Sí. Bueno, ¿qué es eso, no? Es efectivamente, es una investigación que pasa por lo periodístico, bueno, digamos, sí, por lo periodístico, es decir, haces un trabajo también de conversación, de recopilación de testimonios, pasa por lo hemerográfico, por lo bibliográfico, pero también pasa por lo personal, es claro. decir, el detonante y también yo diría el hilo conductor es la figura de tu padre.
Napoleón. Siempre he querido distinguir un poco. Mm. La literatura me sirvió de diván para no pagar psicoanalista. Y además gané dinero. Oye, qué Y escribí buena un idea, libro. man. Sí, fíjate, ¿no? Bueno, Buena idea. creo que la literatura es el mejor diván para poder exorcizar tus fantasmas. Pero ¿no te dolió? ¿No te dolió enfrentarte a...? Evidentemente, más Digo, que porque el doler, diván sí duele, ¿eh? O sea... depende de cómo te emborraches con tus fantasmas. Cuando exorcizas a tus fantasmas, mucho tiene que ver qué reglas de la tragedia admites, aceptas y cuáles le das la vuelta o de cuáles te burlas. Vengo de una familia en la cual mi abuelo Julio Glockner, primer rector comunista de la Universidad Autónoma de Puebla en el año de 1961 con el movimiento de reforma universitaria, nos enseña maravillosamente que las reglas de la tragedia no tienes que adoptarlas. Tienes que saber jugar con ellas, porque si te clavas en ellas, la tragedia te traga. Imagínense que mi abuelo era el médico que curaba las enfermedades venéreas de la Puebla de los años 50. ¡Wow! La información que tenía. Es una próxima novela. Si nos está viendo Ángeles Mastreta de querer ver bueno, esa, Ángeles, esa mi lista. querido Sergio, su hermano, Sí, mi exacto. querida, no, bueno, querido, por favor, soy poblano de cepa, carnal, o sea, no. Digamos que Los Ángeles de Puebla y mi general Zaragoza, porque recordemos que es heroica Puebla de Zaragoza, Sí, claro, no claro. Puebla de Los Ángeles. No, es por de Zaragoza. decreto presidencial de Sí, don sí, Benito sí. Juárez, Así es. queridos. Sí, sí, o sí. sea, Sí, bueno, sí, la gracia es que es una novela que tengo pendiente, Sí. porque cuando estaba yo escribiendo 20 de cobre, el personaje de mi abuelo no tocaba la puerta. Se metía como tornado Ujú. a querer obtener un protagonista y era un personaje secundario. Y cuando llevaba yo 20 cuartillas hablando de mi abuelo, le decía yo, no, carnal, salte, es la novela de tu hijo. Sí. Dame chance porque si te doy aire, Sí. termino escribiendo tu biografía. Ujú. Y le prometí que fui a su tumba, hice una sesión con la Ouija. Es broma, obvio, no se queden así. En Puebla eso no se puede hacer. Bueno, Son los todos Glockner buenos sí, católicos. los Bueno, Glockner los sí, Glockner querido. Los Goldberg, sí. Sí. Bueno, no es broma, pero bueno, sí quedé en un pacto con esa figura maravillosa, ¿no? Que sustituyó en su momento, ante la ausencia de mi padre Napoleón, mi abuelo sustituyó la imagen paterna como construcción de la imagen de mis hermanos y mía, de la figura paterna, ¿no? Y quedé con él de que en algún momento dado iba a escribir una novela sobre él, porque esta anécdota primordial de haber sido el médico, ese consultorio, esa sala de espera por ahí, ¿quién no pasó? Pues imagínate. El clero, Claro. el empresario, la chica cuyo oficio es el más antiguo del mundo, Sí. el persinado, el doble discurso, la ama de casa. Todos. Bueno, Ahora, hay una cosa que nos hermana en esta mesa. Que todos tuvimos familias que cayeron frente a esa obsesión de la utopía. Esa ¿no? O seducción, sea, ¿no? Mi Sí. familia, desde luego, tiene una historia comunista. Sí, la mía también. La sí, tuya sí, sí. también, la tuya también. Yo les preguntaría, verlo hoy en el 2019, eso es como ver una cosa lejana en la historia, pero está muy cerca Está muy de cerca. nosotros, en lo personal. ¿Por qué? ¿Qué era este perfume de que les daba esta utopía? Seductor. Casi religioso, ¿eh? Yo iba No a es que decir eso. religioso. Yo creo... no religioso, doctrinario. que es diferente. Doctrinario, Sí. sí, Sí, totalmente. desde luego sí, pero yo sí creo que, digamos, hablo desde mi lado, ¿no? Yo creo que la pulsión que yo veía en estos españoles del Partido Comunista, Sí. yo era chico, ¿no? Pero tenía un trasfondo religioso. O sea, es decir, sí, una necesidad de... No, es un acto de fe, después de todo, ¿no? Porque más yo me acuerdo mucho de mi tía abuela, por ejemplo, que era una mujer extraordinaria, además. Ahora, nos hubiera pasado a ti y a mí por las armas. ¿Sí me explico? sí, claro. Pero por las armas. Sí. Entonces, Como la mamá de Mercader, como la mamá de Mercader, ¿no? que O sea, sacrifica a su hijo, ¿no? que además se llama Caridad Mercader. Sí, Caridad Esto no Mercader, entiende qué nada, personaje, qué bárbaro, sí. No, era un personaje tremendo. Sí. Yo creo que la pulsión de fondo, pero no asumida como tal, por supuesto, o sea, creo que, insisto, estoy hablando ya de los que yo conocí, Sí. es una pulsión religiosa. O sea, una necesidad de el bien con mayúsculas. Sí. ¿Sí? Una necesidad de certeza, diría yo. Una necesidad de causa. Porque no era un ejercicio crítico de transformación social, etcétera. O sea, era
a todo o nada. Sí. Es decir, era la instauración Doctrinario, como dice. doctrinaria. Claro. Efectivamente. ¿Tú cómo la Sí, por eso cómo para mí ves? no es tanto religioso, Sí, ¿no? Porque no hay una creencia, No, no no. hay una fe, Sí. No, no. ¿no? Hay un tipo Bueno, de sí convencimiento. hay mucho no, de fe. pero es doctrina. sí, sí. ¿no? sí. Más que fe es la doctrina, porque es el convencimiento a partir de uno. Mi abuelo sentía que esto era científico incluso. Por supuesto, Porque el marxismo- A ver, el materialismo histórico Claro, es, se es daba- una ciencia social, querido. Exacto, Pero, por exacto, favor, sí, Carlos sí. Marx y Federico Engels Sí, no eran las cualquier obras estudiosos. completas. Exactamente. O sea, ¿no? se enseñaba en la universidad. Bueno, Sí, sí, y sí. seminarios de Enseña estudio todavía. de toda Claro, índole, claro, ¿no? sí, sí. Y leer El Capital, no me digan que cualquiera lo lee. No, no, bueno. no, sí, Entonces, claro. a lo que quiero ir es, no deja de ser, en primera instancia, un acto de elemento de la educación sentimental. Me encontraba yo, por ahí de los años 90, en un debate con Manuel Díaz Cid. Si ubican a Manuel Díaz Cid, es uno de los fundadores del Yunque a nivel nacional, Mira. aunque radica Sí. en Puebla. Sí, sí, es uno de sí. los fundadores del FUA. Sí. O sea, acérrimo enemigo de mi abuelo. La derecha, Y, sí. no, bueno, la ultraderecha. Sí. Y estábamos en esta mesa redonda cuando él... Puebla y ultraderecha. Alguno que otro angelito por ahí. Y alguno que otro liberal. Que seguro pasó por el despacho de tu abuelo. Ah, bueno. Siempre he dicho, o se callan o divulgo el archivo médico de mi abuelo. Exacto, Porque sus exacto, abuelos ahí claro. están. Para romper el discurso, doble discurso. La gracia es, Díaz Cid planteaba, ¿cómo no voy a ser de derecha? Si cuando era niño bajaba las escaleras y me enfrentaba a un cuadro de Francisco Franco. ¿Qué? Sí, Ujú. claro. Es educación sentimental. Sí, sí, sí. Y me cayó el 20 y dije, ¿y Fritz Glockner cómo no va a ser de izquierda Sí. si bajaba las escaleras y se enfrentaba con un póster del Che Guevara? Sí, O claro. sea, ¿no? Entonces, creo que mucho la construcción ideológica, la creencia, la afinidad, tiene que ver con la educación sentimental. Sin duda, sin duda. ¿Qué lecturas tienes? ¿Qué experiencias? ¿Qué emociones? Además de el conocimiento y ya el entrarle ideológicamente, ¿no? A leer a Lenin, a Mao, a Marx, Kim Il-sung. ¿Quién no tuvo su libro de Kim Il-sung Sí, sí, sí. en la mano? No lo leíamos, pero ¿qué tal es estos textos no, verdes? No, pero ya leer era un acto de... Es decir, un acto de fe. Eso sí, ya el que llegaba, eso sí, ya había cruzado el Rubicón. Y luego estamos- Y como todos sabemos, no vas de regreso. No, exacto, exacto. Y luego ya estamos en una impronta social donde evidentemente los 60, 70, la Guerra Fría, Ahí está. ¿no? Había que tomar partido. ¿No? Sí. No ibas a estar con medias tintas. Ya, fines de los 80, el derrumbamiento del muro de Berlín, la desintegración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, nos genera otra perspectiva, otra impronta dentro del propio Diferente. imaginario colectivo, ¿no? Sí. Pero yo sí te diría, a mi edad, decir que no soy de izquierda, ya qué flojera, ¿no? Yo como, ¿para qué cambio de bando, querido? No, por favor. Ya llega tarde. Es como cambiar de equipo de Sigo. fútbol. No, bueno. No, sí, sí, sí. O de mujer incluso, querido. Te lo dice un Cruz Azulino. Un Cruz Azulino. No, sí. Arrepentido, ¿no? No, ¿qué te puedo decir? Oye, pero entonces entrémosle al libro. O sea, claramente, como dice aquí Julio, hay un tema personal. Claro. Que viene desde tu novela. Este libro en particular, y te quisimos invitar desde hace mucho tiempo, porque de repente se puso otra vez la conversación, ¿no? Así es. Se reanimó en el tema de la guerrilla de los años 60, 70 en México, con la llegada al poder de este nuevo gobierno, el perdón que se le da Marta Maldonado. a Marta Maldonado, en fin. Yo diría la medalla Rosario No, bueno. Villarra, que también es de su Correcto, labor, ¿no? correcto. Sí. Entonces eso como, No, bueno, dirían los psicólogos, entrega- se resignifica. Se La resignifica. entrega del ¿no? premio Carlos Montemayor a los sobrevivientes del Salto Rafael Madera un día antes del Exactamente. reconocimiento en Los Pinos. Exactamente. Eso no es oficial. Sí. El premio Carlos Montemayor es una sociedad civil, Sí, sí, sí. asociación civil, pero lo simbólico de haberlo Sí, lo hecho simbólico, en Los bien. Pinos. Claro. Y todo eso viene a como volver a abrir esto, ¿no? No, No, debo confesar, a ver, no fue provocado por mí, no, ni por mi editorial. sí, pero te cayó de perlas, ¿no? Fue así como... Sí, no, qué marketing. Tuitea Pedro Salmerón el libro, mano. Y yo Exacto. dije, Fritz es un genio de la mercadotecnia. Exactamente. O sea, Sí, sí, sí. Es que sí parece como que
Como que estás... Te lo juro, ¿eh? Y me han hecho preguntas. Sí. ¿Cómo le hiciste? Como No. buen comunista, Claro, es buen sabe, capitalista. es buen capitalista. Seguramente. Hay que fue saber un pensando- poquito de todo. Exacto, exacto, Si exacto. no picoteas en todo jardín, valiste gorro, ¿ok? O sea, no hay que Pues no ser... dijiste que había que quedarse con la misma mujer, mano. Dije ser de izquierda, no ser puritano. Exacto, Es diferente. exacto, exacto. No están peleados, no están peleados. Pero entonces, a ver. No, bueno, a ver, es un libro que yo me tardé 9 años en entregarle a la editorial. O sea, hace 9 años firmé el contrato y me dieron mi adelanto, el Sí. 50%, queridos. Sí. ¿Por qué me tardé tanto? Un poco recapitulando, mencioné 20 de cobre, mi irrupción dentro de la literatura con el tema. Luego viene Cementerio de Papel, que es una novela que escribo una vez más con la imagen de mi padre por la reflexión que hago en el 2002. Cómo estoy recorriendo las mismas huellas de la Tapo a Lecumberri para encontrarme con mi papá, pero ahora ya no en Lecumberri como huésped distinguido, sino convertido en papel, en los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Y dije, eso es una loquera, ¿no? Sí. Tanto trabajo que nos costó a los Glockner sacar a Napoleón Glockner Carreto de Lecumberri para que 30 y tantos años después me los regresen. No, por favor, no se vale, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí escribo mi novela, Cementerio de Papel, que se llevó al cine bajo la dirección del maravilloso Mario Hernández, ¿no? Y llegó a la pantalla. Sí. Y luego digo, a ver, dejémonos de la ficción, vámonos a la historia y publico Memoria Roja, Historia de la Guerrilla en México, del 43, primer levantamiento Rubén Jaramillo, al 68. Y obviamente existía el compromiso de darle continuidad, sobre todo al periodo de fines de los 60s y los 70s. Bueno, que es el periodo determinante, ¿no? Que es el periodo de ebullición, Sí. ¿no? Sí. Absoluto y enloquecedor. Y firmo con Planeta hace 9 años y 9 años después entrego el original. Porque es un libro cuya característica me provocó que las piezas de rompecabezas de pronto se me escondieran, ¿no? En un mismo día hay un triple asalto en enero del 72 en Chihuahua, al día siguiente hay un triple asalto en Monterrey, al mismo tiempo Lucio Cabañas está secuestrando a un cacique de Guerrero, al mismo tiempo Genaro Vázquez Rojas. Entonces era así como, ¿qué hacemos con este material? Y son 3 décadas de estar investigando. Entonces la información era apabullante. Tenías que elegir. Yo siempre he dicho que el historiador, eso de su objetividad es entre comillas, ¿no? Porque el historiador, desde que elige un tema a narrar, a contar, ya está siendo siempre hay un subjetivo. tamiz, digamos. Bueno, Sí, claro. y desde que eliges las fuentes a las cuales Sí, sí, acudes, también ya estás siendo subjetivo. En mi caso, como bien saben, tuve una entrevista de 6 horas el 19 de septiembre de 1997 con Luis Echeverría Álvarez. Y el mismísimo Fernando Gutiérrez Barrios me recibía para una entrevista. Ahí, lo he reconocido públicamente, mis vísceras no estaban saneadas. Y entonces, faltando 2 días, muy amablemente, porque tengo una madre que me educó muy bien, afortunadamente, soy educadito, y levanté el teléfono y dije, díganle a Fernando Gutiérrez Barrios, con la pena no voy a llegar, ¿no? Que no me espere, ¿no? Porque, ¿qué le iba yo a preguntar? ¿Qué me iba a contestar? Y a pesar de eso, la entrevista con Luis Echeverría fue muy fluida y es cuando me da la maravillosa confirmación de mandé al ejército, perdón por lo que puede sonar como mala palabra, mandé al ejército a romperle la madre a Lucio Cabañas. Bueno, si me lo está diciendo. Es una declaración. Bueno. Pues sí. Y entrevisté a exguerrilleros, por supuesto, y entrevisté a exmiembros de la Brigada Blanca, a exmiembros de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Me explico? Entonces, si era un libro que además tenía que contar con la narrativa por delante. Un libro académico lo hubiera yo acabado en 1 año. Porque los libros académicos escribes, citas, confirmas, la credibilidad no está en duda. Aquí había que hacer personajes, había que contar la historia. Qué aburrición tus maestros de historia, que eran abogados, no historiadores, y te obligaban a aprenderte juego de memotecnia, ¿no? Fechas, datos, y decías, eso es la historia, por favor, ¿no? Alguien sálveme. Qué maravilla cuando tenías un maestro de historia que te contaba como si fuera un cuento literario inventivo, que no lo es. ¿Y qué cuento es? Bueno, y tenemos qué cuentos en México. No, y Julio. Sí, fíjate que justo quería hablar de eso porque tiene un ensamblaje, la estructura del libro es muy compleja. Sí, no, es una estructura, no sé cómo decirlo, pero es como mosaicos en cierto sentido. Es decir, no es una historia lineal, ¿no? Sino que vas saltando de historia en historia, digamos. Y tiene una vocación muy de crónica también. Es decir, es casi como si estuvieras
viendo el ataque fulanito de tal, ¿no? Viendo el operativo no El sé presente. cuántos. Sí, tienes efectivamente una cosa casi en ese sentido un poco novelística, ¿no? A ver, narrativa. Sí. Porque novelística pudiera parecer ficción. No. Y no hay una coma No. inventada. Aguas, ¿no? Y aquí sí lo compruebo con mi archivo. Sí. A ver, mi bibliografía final, que ya la pueden consultar por internet, que no se publicó, porque son 59 cuartillas. Una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿para qué aburría yo al lector, ¿no? Con todas las fuentes. Como verán y como saben, hay una modalidad que practico, que es las fuentes las comento, Sí. ¿no? Que me parece muy importante saber cómo Cuando manejaste la memoria. Cuando te encontrabas una contradicción, ¿qué hacías, Fritz? Uy, y irte a la otra esquina de la habitación, al contrapunto, para ver cuál tiene que ver con el mayor acercamiento al hecho, no a la verdad. La verdad, cada quien va a tener la suya en un Claro, acontecimiento. claro, es más subjetiva, claro. Por supuesto. Pero entonces, contrapuntear, irte a la otra esquina, buscar la otra fuente. Y cuando totalmente te encuentras con que no hay forma de conciliación de ese hecho, cuenta los dos. Las dos versiones. Ok. ¿No? Esta fuente me dice que iba vestido de color amarillo. Esta otra fuente me dice que el vestido era de color azul. Terminemos Claro. No hay para qué andarnos desgarrando las vestiduras, Claro. si amarillo o azul, si ambos podrían tener razón debido a la adrenalina de intentar asaltar un banco o de intentar secuestrar a un personaje como Eugenio Garza Sada o qué sé yo, ¿me explico? Bueno, déjenme hacer una breve pausa y regresamos con el escritor e historiador Fritz Glockner. Lo dice Leo Zuckerman. Fritz Glockner, para seguir hablando sobre la guerrilla en México. Regresamos en un momento más. Bueno, continuamos Julio Patán y yo platicando con Fritz Glockner, escritor e historiador. Su más reciente libro, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985. Julio, quizás ya para entrarle a la historia, no sé, ¿qué te parece si vamos desmenuzando los personajes del Claro, y porque además una de las cosas que uno aprende yo ya leí con los dos libros de Fritz, ¿no? Sí. O con el libro en 2 volúmenes, si lo quieres decir así como tú quieras, ¿no? Es que la diversidad de movimientos es muy amplia. Sí. ¿Sí? No solamente hubo una guerrilla, Hubo una multiplicación, una proliferación de movimientos guerrilleros. Estoy a punto de decir, pero corrígeme, Fritz, que sin precedentes en América Latina, o sea, por la diversidad y el número, ¿no? Sobre todo en tan poco tiempo. Sin precedente, en algunos aspectos como uno. Se suponía que estábamos bajo un régimen de gobiernos civiles. Sí. No había dictaduras militares, como proliferan en Centro y Sudamérica. Dos, la aplicación de las metodologías de la tortura y de la represión se inaugura en México. Primer desaparecido político, México, mayo de 1969, en el estado de Guerrero. Primer vuelo de la muerte. Cuando Argentina da a conocer la práctica del vuelo de la muerte, para quien no sepa a qué me estoy refiriendo, es que el ejército a los detenidos, ya sea con vida, les ponían unas placas de cemento en los pies y elevaban el avión y desde las alturas aventaban los cuerpos, muchas veces con vida, muchas veces ya sin vida, ejecutado, sí. al mar. océano, ¿no? Acosta Chaparro decía que iba a alimentar a los tiburones. Hay testimonio de que eso decía textualmente el general Acosta Chaparro, ¿no? Eso se inaugura en México en el año de 1972. O sea, el primer país latinoamericano que practica los vuelos de la muerte no es Argentina con Videla, no es Stroessner en Paraguay, no es Somoza en Nicaragua, es México, con un presidente civil y con supuestas prácticas democráticas y elecciones cada 6 años. Entonces, ese tipo de variaciones es una alerta que habría que contar. Pero a ver, déjame dividir porque entiendo que hay una guerrilla rural, unas guerrillas urbanas diferentes. Déjame empezar con quizá el ícono de esos años de la guerra de baja intensidad, como tú le llamas, que es Lucio Cabañas, ¿no? A mí me parece un personaje fascinante, ¿no? Por muchas razones, pero Lucio Cabañas, ¿quién era Lucio Cabañas? A ver, Lucio evidentemente es el personaje más icónico
¿Verdad? Cuando hablo cuando hablo de escribir los años heridos, Sí, yo intentaba preguntarle, sí. a ver, Lucio, personaje, ¿cómo se te ocurrió el 30 de mayo de 1974 agarrar todo tu capital armado, social, ideológico y político y colocarlo en un solo número de la ruleta? Que es cuando decide secuestrar a Rubén Figueroa, entonces Sí, senador, sí. y que al día siguiente es convertido en candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, pero en su lugar aceptó la candidatura Jesús Reyes Heroles, entonces presidente del PRI a nivel nacional. Bien. Sí. La gracia es, Lucio, a cambio de Rubén, pediste 50 millones de pesos. Pediste la liberación de todos los presos políticos de México. Pediste que le devolvieran los ejidos a los campesinos cuyos terratenientes habían expropiado esas tierras. Pediste la reinstalación laboral de los mineros del norte. Estabas pidiendo la revolución por la vida de un solo hombre. ¿Qué pasa? La historia de Lucio es aquella muestra más acabada de la gente que vive en las áreas rurales y que aprovechan la educación. Recordemos que con el gobierno de Lázaro Cárdenas se multiplican las normales rurales. Él es egresado de la normal de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Para no se nos olvide. que no se nos olvide. Y Genaro también. Y Genaro Vázquez, claro, sí, ¿no? sí. Entonces, Lucio Cabañas es el personaje más acabado del intento de educación y de revolución social del cardenismo. En el sentido de que padece el hambre, padece las tragedias sociales, pero tiene la oportunidad de entrar a estudiar y se convierte en maestro rural. ¿Marxista? Lucio en ese momento. Sí. Lucio ya empieza a participar en el entonces clandestino Partido Comunista Mexicano, en las Juventudes Comunistas, pero curiosamente la formación de Lucio no es tan ideológica como social, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Lucio es presidente de la Sociedad Nacional de Estudiantes Socialistas de México, o sea, de todas las normales en ese entonces 34 normales rurales en todo el país, ¿no? Que después van disminuyendo, sobre todo con Gustavo Díaz Ordaz llegan a 16 aguas, ¿no? Se convierten en focos de rebelión. La gracia es que Lucio tiene una participación social porque vive en carne propia la pobreza, la injusticia y ve reflejada esa situación en sus alumnos y en los familiares de sus alumnos. Si hoy todavía se ve en Guerrero en 2019, pues imagínate el Guerrero de principios de los años 1962, 63. Sí. Y en esa lógica, Lucio empieza a actuar por las vías legales. Lucio no es un individuo que diga me quiero ir de guerrillero, me hace falta la adrenalina y echar tiro. No. Y eso es después de la Revolución Cubana, ya había triunfado 59, sí, claro. Fidel Castro, ¿no? Sí. Pero, a ver, sí tenía una formación una pequeña semilla de formación ideológica. Sí. Insisto, ya había pertenecido a la Juventud Comunista del PSM, clandestino, y había sido presidente de la Federación de Estudiantes Socialistas. Pero no le está ganando lo ideológico, le está ganando lo social. Correcto. Y está queriendo resolver problemáticas elementales de salud, de crédito, de hambrunas. Y se le van cerrando las puertas. Todavía. De represión, también hay que decirlo, ¿eh? Es decir, va en aumento. Que va en aumento. Es como vas subiendo de volumen, ¿no? Sí. Te vas quedando sordo. No, más bien de lumbre le van subiendo. De lumbre, de volumen, de todo tipo, ¿no? Curiosamente, octubre, noviembre del 65, sobrevivientes del asalto al cuartel Madera en Chihuahua, 23 de septiembre de 1965, sobrevivientes llegan a la Ciudad de México y van a Guerrero a entrevistarse con Lucio Cabañas, porque conocían su trayectoria de lucha social dentro de los cauces legales. Y le plantean, ha llegado la hora de los cocolazos, ¿no? Sí. Tenemos que irnos a las armas, a la clandestinidad. Ya lo practicamos, lo intentamos, nos derrotaron, que más ahí siempre ha parecido así como, ¿cómo emular el asalto al cuartel Moncada de Cuba si fracasó? Y mi querido Gamis y Gómez, ¿por qué emularon un acto derrotado? Pues bueno, es parte de la historia, ¿no? Sí. Y Lucio les dice, no, yo no voy por la violencia, con la pena, no es lo mío, yo sigo de maestro y quiero ayudar a la gente desde los causas legales. E intenta seguir y sigue recibiendo represión. Cambio de plaza, lo mandan al norte, lo acechan, lo acosan. Y curiosamente, mayo de 1967 se da esta protesta, ¿no? De la directora de una escuela en Atoyac de Álvarez,
En Guerrero. exige más cuota de la que pueden pagar los campesinos. Sí. Y Lucio se organiza con los padres de familia, que ni siquiera era maestro de esa escuela. Aguas, Sí. Modesto Alarcón se llamaba la escuela, ¿no? Pero los apoya, protestan en el Zócalo de Atoyac de Álvarez, llega la policía judicial, llegan los policías municipales y empiezan a disparar en contra de la concentración ciudadana. Mueren 8 personas, entre ellas una mujer embarazada. Lucio, como acto de autodefensa, huye. La crónica de los sobrevivientes hablan de huye con todo el sentimiento de culpabilidad. Sí. Iban por mí, Sí. no me casaron, pero sí padecieron, ¿no? Sí. 8 personas, entre ellas una mujer embarazada. Todavía el testimonio de que el Partido Comunista se contacta con él e intentan llevárselo o a la Unión Soviética o a Cuba, porque ya era evidente que la sentencia de muerte en contra de Lucio Cabañas ya estaba absolutamente dictada desde el gobierno municipal, pasando por el gobierno estatal y evidentemente llegando al gobierno federal, encabezado en ese entonces evidentemente por Gustavo Díaz Ordaz, Díaz Ordaz. poblano también, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, oaxaqueño te diría. Bueno, oaxaqueño, Pero vamos a- poblano, Ciudad Cerdán. Sí, 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 sí. sí. Bien, la gracia es cómo paulatinamente el inicio, curiosamente, de los movimientos revolucionarios clandestinos en México, cuya bandera es la violencia, no estoy diciendo que no estaban Sí, aventando sí, pétalos sí. de flores, pero el inicio lo da, o el huevo, el origen lo da la represión oficial, queridos. Sí. No existe, salvo el caso del MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, que su guerrilla la fundan en la Patricio Lumumba, en la Unión Soviética, donde ahí sí predomina lo ideológico. Sí, 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 sí. sí, Bueno, sí. una Y dicen- universidad para eso. Para eso. Sí, sí. Tenía Donde otro- llegaban de todos lados del mundo. pero no era de instrucción guerrilla, digamos. No, era no, dentro del más bien, marxismo, exactamente, dentro de la formación teórica. Bueno, el materialismo histórico, carnal. Sí, sí, materialismo. La gracia es, ellos sí parten de lo ideológico. Ni siquiera Gámez y Gómez, Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua, actúan en función de lo ideológico, a pesar de que eran líderes absolutamente ideologizados. Y el primer momento de violencia revolucionaria ideológico es 23 de septiembre del 65. Pero ellos también venían de una trayectoria de represión de los caciques desde 1961, 62, 63 de Chihuahua, en contra de los campesinos y los normalistas. ¿Me explico? Entonces, todos, y aquí se lo puedo comprobar porque lo he estudiado en serio, todo grupo armado, salvo el MAR, nace como respuesta a la violencia del Estado. Y aquí creo que es donde tenemos que entrar, vamos a dar un saltito con la Liga 23 de septiembre, que eran duros además, ¿no? Tenían la mano pesada los amigos de 23 de septiembre. El gobierno la tenía más pesada, querido. Evidentemente, sí, no, sí, claro, sí, claro, sí, claro. La 23 de septiembre, La Liga Comunista 23 de septiembre es este anhelo por... a ¿Quién partir la de- funda? A ver, quien termina como fundador oficial es Ignacio Salas Obregón, Oseas, ¿no? o sea, exactamente. Aunque los dos ideólogos anteriores son Raúl Ramos Zavala y Diego Lucero. Ok. ¿Qué sucede? A partir del 68 no se activan los movimientos guerrilleros urbanos. Eso es un error. Aquí sí, Carlos Monsiváis planteaba perfectamente que, curiosamente, el movimiento del 68, estudiantil y popular, genera un tipo de vacuna en contra de la violencia revolucionaria. Sí, sí. Porque además el impacto del 2 de octubre Sí, fue. generó Sí, sí. y este manto de irrealidad del 12 de octubre, inauguración de los Juegos Olímpicos, fue así como, pues no pasó nada, carnal. Sí, 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 ¿No? sí. ¿Por qué chillan? ¿No? sí. ¿De qué se quejan? ¿no? Sí, Si estamos sí, a todo dar, ¿no? Pero la represión se va reproduciendo paulatinamente hasta llegar a su punto culminante, que es 10 de junio del 71. El 80% de mis entrevistados me planteaban como el jueves de Corpus. del El 71. halconazo. El estás hablando. halconazo Famoso fue halconazo. lo que realmente opta y destapa la indignación para plantear no existe una opción legal. No hay participación política, no hay partidos políticos, la juventud está absolutamente reprimida. Ubiquemos que es una manifestación infantil. Estaban apoyando la huelga Sí, que ya pero- se había resuelto Sí. del movimiento universitario en Nuevo León, Sí. en Monterrey. Pero la represión. La es- represión fue Por brutal. cierto, es. muy bien puesta en la película Roma, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. No sé si. No, Aunque o sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo el bulto. Sí, bueno, el Nacho, bulto. Nacho, Qué gran, bueno, gran Nacho, película. sí. Bueno, muy dura, ¿eh? Muy dura, pero sí. Y sin duda Sí. en Roma Sí, sí, sí. se plantea de manera diferente a lo que planteó Retes, ¿no? Sí, sí, Mi sí. querido Nacho Retes. Bueno, Sí. la gracia es, en el 71 sí, los que ya venían un poco radicalizados, como el grupo de los lacandones, que sí vienen del 68 y que ya traían sus pistolitas, Ujú.
pero muchos traían sus pistolitas como autodefensa, porque las madrinas de junio, julio, agosto, septiembre del 68 ya habían sido bastante más que... ya había demasiados chipotes y ya había varios personajes Había más que en Lecumberri. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, ya sí había algunos que decían, hey, ya no me voy a dejar. Eso de poner la otra mejilla, ya la puse 2 veces, a la tercera yo ya saco mi fusca. Sí. ¿No? Y este grupo de porristas, donde estaba Jorge Pú Hurtado, estaban varios de los que fundan posteriormente los Lacandones, ya estaban radicalizados. Todavía tal vez no con tanta tendencia ideológica, que es donde, el juego donde hay que plantear Claro. los matices, ¿no? Sí. Pero sin lugar a duda el 71 radicaliza a gran parte de los jóvenes que habían optado por la participación directa. No a través del sindicalismo, como muchos 68eros Sí, se sí, dedican, ¿no? Al sindicalismo independiente o a las cooperativas rurales, recordemos, o el gobierno funda los CCH, a la academia, muchos 68eros terminan dando clases Claro. en el CCH. Y para cerrar esto, ubiquemos septiembre del 71. ¿Qué ambiente tan represivo existía en este país que después de Avándaro no se permite la realización de un concierto de rock masivo hasta 1982 que aterriza Queen en Puebla? Y en Puebla, y en la En Ciudad de Puebla. México ni hablar, ¿eh? O sea, Sí. ¿cómo comprendes? Sí. Durante 11 años, los jóvenes, yo era más chiquito que ustedes, déjenme decirles, Sí, seguramente. Sí. pero no tuvieron Jovenazo, no hubo joven. oportunidad de ir a escuchar un concierto de rock masivo en México. Y en realidad- hasta en Argentina, hasta en el Argentina, 73 hubo conciertos juveniles de rock. Sí. Cuando hablo con mi querido amigo Alejandro Markovich, ¿no? Sobre el desarrollo del rock en México, él me plantea, es que yo llegué a México y me encontré a Rigo Tobar. Sí. No, bueno, o al Tri, Sí, ¿no? sí. El Metro, la Manga del Muerto, pero el rock fino que él ya tenía, que ya estaba acostumbrado a escuchar en Buenos Aires, no lo descubre en México. Bueno, Luego junta esta tradición maravillosa y arma su propia ruta Sí, de claro. rock, ¿no? cuando toca los Doors aquí, la idea original es que fueran el toreo y hasta donde sabemos una prohibición presidencial que tocaran ahí, entonces acaban dando conciertos muy chiquititos. 4 conciertos. Ahora, frente a Los esto, Funkies. En los hoyos funkis. frente a esto se radicaliza, aparece la 23 de Perdón, septiembre. me fui No, por el es que rock. está bien. No, porque creo que el golpe más duro que dio la 23 de septiembre fue el asesinato de Eugenio Garzazada, ¿no? No, ¿O no creo. A ver. Es su fracaso más grande, que es diferente. A ver, eso está interesante. A ver. Porque no fue un golpe, ¿no? Sí. Fue un operativo que le sale con las patas. ¿Iban a secuestrarlo? Sí, evidentemente. Ok. No estoy de acuerdo, mi querido Jorge Fernández, que publicó su libro La verdadera historia, que es del 71, que Luis Echeverría era el que realmente quería entrevistar a Eugenio Sí. y no la Liga Comunista. Aguas, ¿no? Sí, que sabía Echeverría. Sí. A ver. Digo, si eres el hombre más rico de México, es obvio que ibas a ser un objeto objetivo. de estar en la mira. Un ¿no? objetivo, literalmente. Por supuesto. Sí, un objetivo. Sí. Como Fidel Velázquez, Claro. Sí. ¿no? Como muchos otros. Ubiquemos, perdón, para concluir, 71 sí provoca la radicalización, radicalización. sobre todo porque además recordemos que el 10 de junio, jueves de Corpus, los halcones van a los hospitales a rematar a claro. los heridos. Sí. Testimonios como en el quirófano entran asesinos y enfrente de médicos y enfermeras Así ametrallan Sí. gente. Sí, es ¿Ok? distinto al 68, incluso al 2 de octubre, que se presta muchas interpretaciones. Y no tal, es para El andar en- halconazo no. El halconazo no. Y no es para hablar en competencia de cuál es más dramático No, y trágico, no, ¿verdad? no, Pero no, simplemente son hechos diferentes, Sí. ¿no? Y esto provoca que a nivel de la unidad partidaria se reúnan específicamente, por un lado, Raúl Ramos Zavala y Diego Lucero, y se digan, hay diferentes hongos revolucionarios naciendo, ¿por qué no nos juntamos todos? De ahí la liga. Es el antecedente. De ahí se juntan con Ignacio Salas Obregón, Sí. que venía de la rama hipercatólica de Monterrey. Exacto. Ubiquemos que Ignacio Salas Obregón y Raúl Ramos Zavala vienen de Monterrey de haber estudiado en el Tecnológico. O sea, la institución que fundó Eugenio Garzas. El TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey. Y Nacho Salas Obregón comparte departamento con Pedra, el del PAN, ideólogo del PAN, el último ideólogo. Castillo Peraza. Castillo Peraza. Castillo Gracias. Peraza. Castillo Peraza. Eran carnalísimos, eran roomies. Sí. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que intentan empezar a foguearse en la lucha. Y es cuando Diego y Raúl
plantean el triple asalto en Chihuahua y el triple asalto en Monterrey, que fracasan y eventos en los cuales en momentos diferentes pierden la vida tanto Raúl como Diego. Y el que queda como líder de esta idea es Nacho Salas Obregón, Oseas. Y desde el 72-73 empieza a construir la posibilidad de convocatoria de unidad entre todos los diferentes hongos, que ya para entonces cada día nacía uno más, o el que ya había nacido crece. Ubiquemos septiembre del 71, secuestro de Julio Scherfeld Almada, director de aeropuertos en México, por parte del FUS, Frente Urbano Zapatista, que es el primer gran secuestro político en nuestro país. Aunque en el 69 ya existía el famoso acto de aeropirata de mi querido Jesús Anaya, ¿no? Que sí, que desvía el avión a Cuba, a La Habana, exactamente. Sí, mexicana, ¿no? Era norteamericana la línea. Sí, Panif, creo. No, era Panam o Continental de estos años, ¿no? Sí. La gracia es, existe una gran indignación. Y Oseas sí logra ir convocando a los diversos grupos, como por ejemplo los enfermos de Sinaloa, que ya traían un movimiento universitario muy fuerte, muy radicalizado, e incluso, si me obligas a decir, muy loco, ¿no? Ya se radicalizan el FER, el Frente Revolucionario, Estudiantil Revolucionario en Guadalajara, en sus pleitos contra la FEG, donde la mafia, ¿no? Se encontraba Carlos Gladwin, ¿no? En contra de Zuno, el suegro de Luis Echeverría. Oaxaca, ¿no? Veracruz, o sea, había todo un caldo de cultivo que logra convocar Oseas en Guadalajara en el 73 para que se funde en un principio con 8 diferentes grupos pequeños, la llamada Liga Comunista 23 de septiembre. Y que de ahí el planteamiento obvio tenía que ver con el secuestro del magnate de este país, quien ya había dicho, para esto hablamos del secuestro de Julio Scherfeld, después viene en el 71 el secuestro de Castrejón Díez, rector de la Universidad de Guerrero, a partir del grupo de Genaro Vázquez Rojas. Vienen varios secuestros. Viene el secuestro de el cónsul de Guadalajara, que permite la liberación de 30 presos políticos que se van a Cuba, de diferentes grupos armados. Y la Liga Comunista dice, nos toca, ¿no? Y van por Eugenio. Y van por Eugenio Garza Sada. Eugenio ya había declarado, a mí no me secuestran. Yo. No me voy a dejar, yo sí voy a sacar la fusca. Y es un operativo que tiene problemas logísticos elementales. El factor sorpresa se ve disminuido, permite que se asomen las pistolas. El tiroteo evidentemente provoca la muerte de Eugenio, su conductor, y su guarura, digamos, y de los 2 jóvenes participantes de parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y la Liga Comunista nunca logra un secuestro. Olvídate ¿no cuál? El del familiar de López Portillo, ¿quién fue en la campaña de Margarita, no? No fue secuestro, pues tampoco la secuestraron. ¿Qué había Agosto pasado? del 76. Es que como los medios no comunicaban Por supuesto eso, que no. pero yo me acuerdo es parte de la guerra de baja ¿sabes intensidad. quién sí? Proceso 76 de agosto todavía no existía. El proceso se funda en noviembre del 76, querido. Tienes razón. Entonces yo no me acuerdo de dónde haberlo leído. Pero no la llegaron a secuestrar, la defendieron los escoltas hasta donde Las yo escoltas, recuerdo, ¿no? Pero sí iban por ella. Claro, igualito que ahí es donde muere el último líder histórico de la Liga Comunista 23 de septiembre, cuyo nombre se me está yendo y mi hermana Alejandra Cartagena me la va a refrescar, porque además tenemos nuestra asociación Nacidos en la Tempestad, que somos los hijos de los guerrilleros. Donde estoy yo, hijo de Napoleón, está Diego Lucero, hijo de Diego Lucero, está Alejandra Cartagena, cuyo padre fue... ahorita me acuerdo, mi querida Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos desaparecida, Micaela Cabañas, mi hermana Mica, hija de Lucio Cabañas. Evidentemente. Bueno, tengo que hacer un corte, ya me están matando, pero regresamos con Fritz en un momento más. Oiga, qué buena charla estamos teniendo con Fritz Glockner, Julio Patán y yo. Estábamos hablando de los personajes, ¿no? De la guerra sucia. Yo te quiero preguntar del otro lado. Ahora cambiemos el foco. Luis Echeverría, ¿se sentía amenazado? No. O porque sí lo reprimió durísimo. No, bueno, a todo el país. Tú lo estás diciendo, ¿no? Por nada más a los guerrilleros, a los campesinos, a los estudiantes, a los obreros. Pero esto lo veía como una cosa diferente, o lo presionó Estados Unidos, o qué. ¿Cómo pensaba? ¿Tú que lo entrevistabas? ¿Perverso? Ok. Para mí no existe presidente de México más perverso que
Luis Echeverría Álvarez. Y lo he dicho infinidad de veces. Me puedes decir, Carlos Salinas. Carlos Salinas, ahora sí que no tenía un pelo de tonto. Sí. No, hombre. A ver, Luis Echeverría es el único presidente que llega en ese momento a Los Pinos o Palacio Nacional sin haber obtenido un puesto de elección popular antes. Sí, sí, porque Díaz Ordaz sí había sido, Todos. creo que senador. O... Senador y diputado. Sí, sí, sí. Local y federal. Sí, sí, correcto. Todos. Adolfo López Mateos. Era un Adolfo aparachic. Martínez. ¿Eh? Era un aparachic. Sí. Echeverría, Sí. del sistema político. Empieza su carrera política como secretario particular del entonces presidente nacional del PRI, el general Sánchez Taboada, Sí. quien, por cierto, estuvo en Chinameca en 1919 a Sánchez Taboada, Así es. disparándole, Así es. ya sabemos a quién. Sí, sí, Bueno, y después dijo que había sido para salvar a la nación. La gracia es que Luis Echeverría nace políticamente como secretario particular del entonces presidente del PRI, Sánchez Taboada, y de ahí empieza a ascender en cargos de funcionario, Sí. no de elección popular, y es oficial mayor de gobernación. Si te nombran oficial mayor de una dependencia, tienes que conocer el cuarto en el cual se esconden las escobas. Si te nombran secretario de gobernación, ni tiempo te va a dar de ir a ver dónde esconden las escobas. Claro, sí, por supuesto. Y Luis Echeverría empieza desde allá abajo. Por lo tanto, conocía perfectamente todas las terminales nerviosas de la Secretaría de Gobernación, incluido no el cuarto de escobas, sino el cuarto de tortura. ¿Por qué creen que cuando es presidente de México pacta directamente con el subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios, saltándose al entonces secretario de Gobernación, cuyo nombre se me está... Mario Moya Palencia. Mario Moya Palencia, autor de México de Egerton. Me acordé de su obra como escritor y no de su función pública. Sí, sí. Pero no pelaba a Moya Palencia. Sí, sí. Se saltaba Era Gutiérrez. con el subsecretario siendo presidente. Con el operador. O sea, ¿Me explico? No, ese sí Entonces, era no, bueno. las Para mí, cañerías, ¿no? Luis Echeverría, todo este testimonio que de su acción previa a Los Pinos, previa a Palacio Nacional, es que era el funcionario más sumiso, más entregado, Sí. más Al presidente, al poder. al poder. ¿No? Está bien. Fuera quien fuera, el que después fue el presidente para ganar la candidatura, ¿no? Y genera esta actitud de sentirse heredero de Lázaro Cárdenas. Se lo pregunté, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Populismo, cardenismo. Sí. No, joven Glockner. Yo me siento y yo fui el continuador de las políticas. Dije, no, mameyes en tiempos de guayaba porque eso no es cierto. O por lo menos para mí, como historiador, 34, 40, Lázaro Cárdenas y 70, 76, Luis Echeverría no tiene nada que ver, ¿no? No, por Dios, no. Fue una entrevista donde incluso me enseñó su salón de regalos como presidente, Se tiene un salón de regalos. Sí. donde había cuadros impresionistas de impresionistas europeos, No sé. cuadros de pintores mexicanos, un jarrón de la dinastía Pim Pim Pum, ¿no? Sí. En fin, la gracia es, nunca entendí qué pretendía, porque insistía, joven Glockner, véngame a ver dentro de 15 días y seguimos platicando. Sí, ¿cómo no? ¡Ahí te ves! O sea, yo ya tenía la frase, porque únicamente fue esa frase histórica, y no tenía necesidad de volver a verle la cara, para mi gusto, al más perverso y al más asesino. Entonces, no que no correspondiera a los intereses de Estados Unidos, acordémonos que se supone que Sí, es pues es la Guerra Fría, sí. 2, el Intempo 1, sí, la gente de la Díaz CIA, Ordaz. exactamente, Sí, y se y habla de Gutiérrez Barrios. López Mateos, y se habla desde López Mateos. Bueno, López Gutiérrez Barrios, querido, es todólogo, ¿no? Sí, ese Ese también. güey. Sí. Cuba. Ah, bueno. Todo. Sí. Acuérdense, 30 de octubre del año 2000, muere Fernando Gutiérrez Barrios. Revista Proceso, desplegado del exilio latinoamericano, Sí, sí. diciendo, dando las condolencias que ha muerto un gran hombre. Sí, no. Eso es dramático. Amigo de Fidel Castro. Y carnalísimo, ¿no, Que amigo? pueda ser amigo de Fidel Bueno, Castro bueno, o de Fernando pues, Gutiérrez exacto. Barrios. También Entonces, Gabriel García Márquez fue amigo de... No seas ¿Qué tan- opinas? tan- Ese sí. ¿Qué las pulgas no estén A ver, saliendo? ¿qué opinas de lo que alguna vez dijo Carlos Fuentes de que es Echeverría o el fascismo? Que era parte de la maravillosa... No, lo dijo Carlos Fuentes y Fernando Benítez. Y Fernando Benítez es correcto. También, ¿verdad? Aguas. Sí, Mi sí. queridísimo y adorado Fernando Benítez. Sí. Y mi respetado en algunas obras Carlos Fuentes. En ese momento, después del 68, a ver, existía una necesidad de... Ubiquemos que el Estado mexicano siempre ha cooptado a la intelectualidad.
Sí. No nos hagamos. Aquí Así es. Gramsci se aplica al Así es. mil por correcto. hora. Sí, el es intelectual correcto. orgánico es el intelectual orgánico. Claro, claro. Echeverría no había pelado a la mafia de Benítez, ¿no? Recordémonos todos sus momentos de subida y de bajada. Y Fuentes no se encontraba en su mejor momento. Y no su gestión, el coqueteo maravilloso que genera Luis Echeverría con los intelectuales y específicamente con el líder de la mafia de Benítez, Fernando Benítez, y con Carlos Fuentes es la seducción. Es Lo correcto. seduce a tal forma Seducción del que poder. recuérdense que, y el 10 de junio en la noche, Carlos Fuentes le declara en entrevista a López Dóriga, jovenzuelo, reportero en ese entonces haciendo sus pininos, que el ataque en la marcha de los estudiantes, de los halcones, había sido producto de la CIA y de Así gente es. que iba a provocar inestabilidad en el país. Justificando la represión, Carlos Fuentes. De ahí que evidentemente durante la precampaña del 69 y la campaña electoral del 70, la consigna de Fuentes y de Benítez es Echeverría o el fascismo. Acordémonos de este maravilloso manual que encuentra mi querido Jacinto Murguía en los archivos de la DFS, el manual para sembrar rumor en México, que es esta práctica que en ese entonces se utilizaba como el rumor iba a ser la estrategia para fundar imaginarios colectivos en la sociedad. Hoy en día es muy fácil porque las redes sociales Sí, se han agilizado, ya ese manual Oye, vale gorro. Y los rusos lo siguen mejorando, Bueno, querido, como tú todos, dices. todos. No, los rusos eran maestros de No, esto, bueno, ¿no? lo Siguen siguen siendo. siendo. A ver, una última lo pregunta, siguen siendo. querido Julio. Cuba tuvo una participación muy peculiar en todos No. esos años, ¿no? Peculiar no. Cuba fue el gran cómplice de la represión del Estado mexicano. Cuba nunca le da acta de nacimiento a los movimientos armados mexicanos. Que es Había el un país. acuerdo tácito, Había, a ver, a diferencia de otros países. No, bueno. América Latina. Todo América Latina, África. Porque Cuba necesitaba a México. Porque evidentemente México era la única ventana que tenía Cuba hacia el mundo luego del bloqueo norteamericano y lo podrías entender como éramos prioridad de seguridad nacional para el Estado cubano. Sí. Pero para mi gusto no a costa de los jóvenes mexicanos, que es lo que me parece ridículo de Cuba, ¿no? Y cómo cada vez que nuestro querido Jesús, después de que secuestra el avión, Jesús Anaya. Anaya. ¿no? Cuando llega a Cuba en el 69, en enero del 69, los cubanos no sabían qué hacer con Así él. es. ¿No? ¡Ay! ¿No? Me quiero imaginar los telefonazos entre Castro y Gutiérrez Barrio. ¿Lo recibo, no lo recibo? ¿Le doy medallas, no meto a la cárcel? ¿Qué hago? Y todos los demás mexicanos que son excarcelados y enviados a Cuba. A Cuba. Para el Estado cubano siempre fue el gran éramos los apestados. Bueno, Sí. yo no estuve exiliado. Sí, sí, sí. Eran los apestados del exilio latinoamericano guerrillero. Sí, fíjate que lo cuenta Benigno, que es el que entrenó Claro. todas las guerrillas del mundo en Cuba. Barbarroja. No, Benigno era un segundo de a bordo del Che Guevara en la Sierra Maestra. Antes del triunfo. Antes del triunfo. Y cuando triunfa, yo le llamo el golpe de Estado castrista, pero otros le llaman la Ya empezamos. ¿Bajo qué ya manual empezamos y ya académico? acabamos. ¿Bajo qué manual académico? Sí, Yo sí doy fuentes. Pero bueno, cuando triunfa Fidel Castro, vamos a dejarlo neutralmente. ¿Es Batista o el fascismo? Sí. Benigno se vuelve el gran entrenador de movimientos guerrilleros, incluso de ETA, de integrantes de ETA, del Oriente Medio y etcétera, en un campo especial de entrenamiento en Cuba. Y él mismo dice que no pasaron mexicanos por ahí. ¿No? Es decir, una vez tiene una... Ni siquiera sé decirle contradicción. Deja caer un rumorcito con el subcomandante Marcos, pero nada más. No, es Y falso. Yo no me lo creo. Es falso y menos Yo en le esa tengo que época. preguntar a Jorge Castañeda, porque yo creo No, que no, él mi sabe querido de- Jorgito. a veces. Jorge fue Ay, qué comunista. de bueno, no, chavo. a ver, yo conozco a Jorge desde el también. 82, cuando Sí. iba al seminario de historia. Yo era estudiante de la Facultad de Historia en Puebla. Sí. Y él, junto con Enrique Semo, Ailián Semo, Sí. a través de Alfonso Vélez Pliego, entonces rector de la universidad, generan un seminario de historia en Puebla, Sí. donde ahí es cuando yo conozco a Jorge Castañeda. No me vas a contar, No, querido Jorge, no, yo ni quiero como que me historiador, cuente, Jorge, su vida. No, yo quiero que me cuente Jorge la parte de cuando estaba... Jorge y yo coincidimos en La Habana. Era miembro cuando del estaba- Partido Comunista, se vino de Francia siendo Sí, sí, comunista, claro, ¿no? claro. Y tenía una relación ahí interesante con los cubanos. Repito, pero bueno. cuando estaba escribiendo La Utopía Desarmada, coincidimos en La Habana una vez.
Bueno. Saludos a Jorge Castañeda. Eso, el próximo lunes aquí estará con nosotros. Oye, Fritz, qué gusto. No, hombre, por favor. De verdad, yo Placer. no pude haber pasado otras Yo también, 2 horas. es un tema... Pues vuelve Cuando otro quieran, día, ¿no? cuando- ya sin- ya sin láser. Porque llegas tú hasta 1985. Sí. Yo tengo la duda, pues 1985 ya es Miguel de la Madrid. Por supuesto. ¿No? Y O es el sea, momento en el cual nos falta desaparece. López Portillo, nos falta Claro, Miguel de la Madrid. por supuesto. Y yo quisiera jalarte un poquito hacia el 88 y Bueno, el 88. comandante Marcos, ¿no? Por supuesto. ¿Eh? Cuando gusten. Ya 94, etcétera, ¿no? Cuando gusten. Sí, Ya sin láser. lo volvemos a hacer. Gracias, Fritz. A ustedes, un gusto. El libro de Fritz Glockner se llama Los años heridos, la historia de la guerrilla en México 1968-1985. Gracias, Julio, que tú fuiste, por cierto, Siempre un placer, mi el querido que Leo. dijiste hay que invitar a Sí, Fritz a bueno, hablar pues el de tema esto. está otra vez No, ahí. Hay hombre, que aprovechar buenísimo. que... Ya me tengo que ir. Buenas noches.